La herejía no paga. Largos días y plácidas noches, ciudadanos del imperio. El día de hoy vamos a aprender por qué incurrir en herejía es algo completamente malo. No solo por algo tan ambivalente como la moralidad, que para ser sinceros es un concepto muy superditado a los factores relativistas y subjetivos. No, existen razones más grandes de una prioridad mucho mayor. Es una estafa. ¿Cómo esto puede ser posible? Lo que sucede es que servir al caos es básicamente una estafa piramidal y desafortunadamente ni siquiera es de las más obvias. Para empezar, existe un gran problema de fe dentro del imperio de la humanidad. El culto imperial llega a ser una guía moral y espiritual para el ciudadano promedio. El ser humano tiene una fuerte necesidad de tener una especie de búsqueda personal por un aspecto espiritual. Ello debido a que como un ser racional trata de comprender y dar un significado a su existencia en el gran plano de las cosas. Añoran que sus vidas sean algo más elevado que simplemente ser un pobre y patético peón sin esperanza trabajando en algún manufactorum de mala muerte o un pobre soldado carne de cañón que probablemente no vivirá más de 15 horas en el campo de batalla, si no es que morirá bien sea por algún motín en las naves de transporte o por falta de raciones, porque algún cabeza hueca burocrático hizo un envío de provisiones equivocado y terminó enviando un cargamento de barcos en lugar de comida y tanques. Sí, no estoy bromeando, este tipo de tonterías pasan y no es tan difícil que pasen con frecuencia, peor aún si hay alguna especie de anárquico traidor inmiscuido en ello o un completo papanatas. Lo que la gente quiere creer es que toda esa miseria y sufrimiento tienen una recompensa al final del día, que no solo viven para ser atormentados, que quizá es parte de un plan mayor, y les gustaría creer que ello es parte de la voluntad del emperador de la humanidad, que vigila a sus feligreses desde el trono dorado en Terra, y los guía día a día a través de la sagrada luz del astronomical, que tal vez puedan ser parte de las legiones de almas que después de pasar a mejor vida acompañan al emperador en su sagrada gloria hasta el final de los tiempos. Pero muchas veces por diversos factores esa bonita fantasía no es suficiente. A veces las personas quieren algo más tangible y cercano a ellos, así como más pragmático y benéfico a corto plazo de ser posible. Las condiciones en el imperio llegan a ser terriblemente decadentes, inclusive para la fe más férrea, esta se puede poner a prueba diariamente, y como es de esperar es más común encontrar a gente de poca fe y de voluntad muy moldeable, según a quien le convenga más. Pero ¿quién podría convertirse en otro elemento de la ecuación? ¿Quién se beneficiaría de miles de millones de almas dubitativas de su propia fe? Pues prácticamente diversos cultos heréticos existen de todo tipo, pero se pueden separar en dos grandes grupos, los cultistas Genestealer y los cultistas del caos. Ambos son bastante peligrosos, pero objetivamente son peores los últimos, por razones que iré explicando más adelante. En primer lugar, los cultos Genestealer son una creación de la compleja mente enjambre de los tiránidos, como una forma de adaptación a las formas de vida conscientes y de las sociedades complejas como son las de los seres humanos o similares. No obstante, me atrevería a decir que esta surge como una adaptación teniendo a los humanos como principal objetivo, al ser con la que es más fácil el poder infiltrarse. ¿A qué me refiero con esto? Pues al hecho que los Genestealer son una plaga que se infiltra dentro de las sociedades humanas de forma mucho más fructífera que en otras. Prácticamente son su objetivo principal, considerando su alta densidad poblacional y la facilidad con la que pueden crear un séquito bastante fiel. Estos son factores importantes, ya que en primer lugar se puede así infiltrar sin generar alarma en una población poco controlada, y además está el hecho de que al insertarse en una población viable, comienza a hacer mella en esta, atrayendo a más acólitos para adorar a Genestealer como una especie de mesías que ha venido a mejorar sus vidas, anunciando la llegada de los dioses de las estrellas. Cuando ya pasan unas cuantas generaciones de hibridación con tiránidos humanoides, que cada vez van regresando más y más a su genética tiránida, más pura, y de paso se ha logrado controlar el planeta y prácticamente pacificado hasta el punto de que las defensas planetarias fueron eliminadas o pueden ser anuladas por el nuevo régimen de invasores espaciales, se crea el momento oportuno para la venida de esos supuestos dioses, los cuales, como podrán adivinar, son la flota enjambre tiránida, que estaban esperando que en cualquier momento se les avise cuando estuviese servida comida. Los pobres diablos de los humanos aliados de los Genestealer vivirán sus pocos momentos de vida con puro y total terror, ya que las ilusiones hipnóticas que atontaban sus mentes se despejarán y finalmente podrán ver la forma verdadera de esos supuestos seres divinos con los cuales han cooperado. Esas promesas de una vida mejor fueron solamente mentiras, parte de una estrategia para alimentar a los tiránidos. Mientras el mundo es consumido, algunos de los descendientes Genestealer ya habrán abandonado el planeta para poder ser parte de una infección hacia otro sistema, cosa que normalmente no tardará mucho tiempo, siendo que varios colaboradores están ubicados incluso en altos puestos de la eclesiarquía.
Es más, su influencia es tan antigua como para poder ser rastreados a tiempos previos a las grandes incursiones de las flotas tiránidas, y están tan arraigadas dentro de la sociedad humana que se sabe que su presencia está en la mismísima Terra. Así de peligrosos son. Están entre nosotros en los lugares más inesperados, esperando dar su golpe maestro y exterminarnos en su vorágine troglodita. Los que sean aliados de estos senos creen que los cultos de verdad los ayudarán a mejorar sus condiciones de vida y desplazar al abusivo sistema imperial. Craso error. Ello es el primer caso, pero ¿qué pasó con el otro? ¿Qué pasa con el caos? Pues para resumir lo que estoy a punto de hablar, podría decir que existen destinos peores que el ser devorados por millares de bocas hambrientas, hasta dejar su planeta como si fuese una roca estéril, sin siquiera tener la posibilidad de sostener la vida unicelular. Esto es la condena eterna y sufrimiento sin límites. Esto lo digo más allá de que la herejía misma es una condena para el alma, sino que lo digo de una forma muy literal. Lo que los grandes cultos del caos no te dicen es que solo unos cuantos afortunados están destinados a disfrutar de los beneficios del caos. Son aquellos que sean tanto los más convenientes para luchar en sus filas, así como los que estén dispuestos a vender unas cuantas almas desdichadas, sean necesarias para asegurarse un puesto acomodado en el poder. Pero aún así esto viene con sus contras. Esto lo veremos desde la perspectiva de cada culto caótico, también desde una especie de posición neutral, pero asimismo de quienes son estos verdaderos elegidos del caos. El tema del caos nos da para hablar de largo prácticamente, por días así queramos, y exploraremos más sobre la deformidad y sus terribles consecuencias para la humanidad otro día. Para empezar por los 4 dioses principales, podemos resumir sus reglas en, primeramente, Slanesh. Sufrir una obsesión compulsiva y maníaca por complacer los designios de la sedienta, y vivir constantemente en una búsqueda intrascendente por llegar a la expresión máxima de cualquier disciplina, y exceso de placer sea cual sea. Esta búsqueda absoluta en la perfección de forma compulsiva es una lucha eterna y fútil que exige a los cultistas el nunca realmente conocer la paz, siquiera mental, sino vivir de forma desesperada y frenética. Segundo, Khorne. Se volverá un psicópata que tendrá una gran fijación por buscar sangre y cráneos. Asimismo estarás envuelto en un eterno estado de furia y agonía que te impulsará a seguir luchando o sufrir horriblemente. Así debes constantemente guerrear mientras sufres, o simplemente sufrir y esperar que una ira ciega se apodere de tu mente e igual tengas que ir a pelear para reclamar más cráneos. Tercero, Tech. Si eres de los altos cultistas podrías ir más o menos bien, mientras los demás son simplemente usados para los experimentos y demás designios del dios de los engaños. Pero aún así esto no te hará una excepción de los caprichos cambiantes del dios de la magia, por lo que en cualquier momento podría ser convertido en un Chaos Spawn, de forma a veces un tanto random, por voluntad de este dios caprichoso, o por simplemente fallar en su disciplina de buscar y dominar más conocimiento. Esto también pasa cuando un grupo de cultistas cumplen su cometido y el dios de las artimañas está aburrido de estos. Cuarto, Nurgle. Con este dios de la inmundicia es más obvio el lema: sus bendiciones pueden parecer maldiciones. Serás atormentado por todo tipo de padecimientos causados por sus asquerosas enfermedades, que quebrarán tu voluntad y harán que te doblegues ante la voluntad de este ser, con tal de aliviar esa tortura en carne viva. Pero más que un alivio, es en realidad todo lo contrario. La carne y el espíritu son consumidas por las enfermedades y terribles mutaciones putrefactas y virulentas, tomando tu cuerpo hasta volverte una patética sombra de a duras penas lo que una vez fuiste, una pantomima de un antiguo ser que ahora existe para esparcir el evangelio putrefacto de Nurgle, con una canción de alegría y devoción. Ahora, en cuanto al caos unificado, pues es un poco más de lo mismo en cierta forma. Es verdad que las facciones de los guerreros de hierro han llegado a utilizar indistintamente los regalos de los diferentes dioses, o directamente usan a demonios como si fuesen gasolina para sus motores. Por su parte también Abaddon, el saqueador, ha tratado de actuar como una especie de gatillo alegre que no sigue las reglas y trata de trazar su propio camino sin ser aparentemente un títere de los dioses oscuros. Sin embargo, esto no es más que una pobre ilusión de elección. Con el caos simplemente no existe negociación alguna, serás utilizado y vilipendiado, hasta que tu utilidad ya sea limitada o simplemente se aburran de ti. Si no, tomemos de ejemplo a uno de los grandes. Este es el caso del príncipe demonio Be'lakor. Este beligerante y algo rebelde demonio se creía más grande que sus propios benefactores, pero cada paso que da, cada estratagema o encuentro que tiene sirve al final de cuentas para el designio de los dioses. ¿Qué mejor que tener un esclavo que no sabe que realmente es un esclavo? Esto pasa porque no son más que piezas de un conflicto aún más grande y muy antiguo, conocido como el Gran Juego, la eterna guerra entre las facciones del caos que no tiene
ni tendrá verdaderamente un vencedor definitivo. Es como una gran máquina en movimiento perpetuo, nunca se detendrá. Ahora, esas son las peores consecuencias posibles. Pero ¿por qué aún existe gente que se trata de apegar al caos? Ello es más que nada por manipulación de altos cultistas y demonios engañosos que meten cizaña a la mente de los más pobres y desdichados que creen que todo cambio es bueno, para al menos salir de sus miserables vidas en los niveles más bajos y decadentes de alguna ciudad imperial, o bien sea por codicia de más poder. Pueden ser títeres de los poderes ruinosos, los únicos que pueden reclamar realmente alguna tajada de ellos serían seres que ya de por sí son poderosos y comprometidos con los dioses del caos. De los mayores campeones del caos, todos son marines espaciales traidores o primarcas. Son seres que de por sí ya eran privilegiados, desde antes que ascendiesen a un estatus diferente. De todos los principales demonios que existen, prácticamente todos son únicamente primarcas, y el humano más cercano a algo similar ha sido Erebus y Abaddon el Sacador, pero ambos siguen siendo marines espaciales, no eran mortales comunes. Cualquier otro cultista será solo carne de cañón para engrosar las filas del caos, sin posibilidad de siquiera seguir más lejos de los caprichos de sus dioses, que devorarán sus almas una vez sean aniquilados en el plano terrenal, porque al final del día a los únicos que se les da el beneficio del eterno retorno desde la disformidad son a los demonios y a los campeones del caos. Por lo que en definitiva tratar de sacar beneficio del caos es una mera ilusión alimentada por una realidad algo deprimente, y de ser un poco viable no será sin consecuencias finales desastrosas e impredecibles. Esencialmente, si he de buscar un culpable sería la ignorancia hacia lo que puede resultar ser el caos verdaderamente, aunque esto me crea un conflicto de ideas, ya que asimismo el conocimiento mismo de esta forma totalmente plena, así como una falta de control sobre todo el imperio, haría muy complicado el controlar focos infecciosos. Si no son cultistas, algún pobre chalado incompetente que trata de manipular la disformidad de forma bien intencionada, ya que el interactuar con la disformidad puede llevar a muchos a subestimar sus capacidades para traer la desgracia en varios niveles. Así que aún así es un riesgo, inclusive el conocimiento pleno de este plano terrenal. Irónicamente, solo una fe firme puede contrarrestar los avances de los cultos del caos. La confianza en el emperador debe ser bien vigilada, pero para que esto sea verdaderamente efectivo, se requiere del mismo imperio se reforme y ayude a demostrar que la voluntad del emperador sea severo por medio de su obra, y ayuden a sus ciudadanos, cosa que podría ser posible desde el regreso del hijo del emperador, el primarca Robou Kilima, de los ultramarines. Espero que las cosas comiencen a mejorar en el imperio. Pues bien, de momento esto sería todo en esta transmisión, ciudadanos del imperio. Recuerden darle like y suscribirse para más contenido así. También quisiera que dejen cualquier duda en la caja de comentarios. Tomaré mi tiempo en el mundo Forja para ir contestándoles. Gracias y que la Omnisaya los bendiga.